25 de febrero de 2009. Son las 8 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul, en Turquía. Aquí el vuelo 1951 de Turkish Airlines está listo para volar destino al aeropuerto de Amsterdam Schiphol, en Países Bajos. El avión es un 737-800 del fabricante Boeing. Esta serie, la 737, fue la más vendida en la aviación comercial durante muchos años, hasta que hace poco fue superado por el A320 de Airbus. El capitán al mando es Hasan Arisan, un experimentado piloto de la aerolínea turca, que en el día de hoy irá instruyendo a su copiloto Murat Sezer, que tan solo ha realizado 17 vuelos desde que fue contratado. Además, en cabina habrá un tercer piloto, Olgay Ozgur. Como el capitán estará focalizado en el entrenamiento del copiloto, este tercer piloto servirá de apoyo en el vuelo. En el avión también viajarán otros 4 miembros de la tripulación y 128 pasajeros. En total, 135 personas a bordo del 737. A las 8:23 de la mañana, el avión empezó a acelerar por la pista de despegue. El vuelo será de aproximadamente 4 horas de duración, aunque el cambio horario en el trayecto hará que el vuelo llegue a Ámsterdam sobre las 10:30 de la mañana. El avión despega sin complicaciones y empieza a ascender. Unos minutos después. Capitán, su radioaltímetro está dando información muy imprecisa. Marca que estamos a tan solo 400 pies de altura. Sí, no es la primera vez que veo esto, es algo que lleva pasando años en estos aviones. En un rato estará bien. Este error en el radioaltímetro no alteró el vuelo en absoluto y continuaron su trayecto hacia Ámsterdam. Unas horas después, ya en Países Bajos, los pilotos comienzan a preparar la aproximación al aeropuerto de destino. El copiloto iba un poco nervioso y necesitaba más tiempo de lo normal para realizar todo lo que le indicaba el comandante. Hasta tal punto que en alguna ocasión el propio capitán tenía que cambiar o mover algún valor del avión por la lentitud del copiloto. Son ya las 10:04 de la mañana en Ámsterdam. Turkish Airlines 1951 pueden descender a 7000 pies. Aproximación ILS a la pista 18 derecha. De acuerdo. Descendiendo a 7000, ILS pista 18R. Aunque aún volaban por encima de los 8000 pies, en cabina saltó el aviso de que debían de bajar el tren de aterrizaje. Algo estaba fallando. Estaban demasiado altos como para recibir ese aviso. El capitán paró la alarma y continuaron con la aproximación. Debido a la lentitud del chequeo y preparación para el aterrizaje, estaban volando con retraso con respecto a las indicaciones del ATC de Ámsterdam. Esto suponía que para captar la señal ILS tendrían que hacer un descenso un poco más pronunciado de lo normal. El avión volaba en piloto automático y con el autoacelerador activado. Los pilotos tan solo tenían que seleccionar altura y velocidad y el avión se iba encargando de alcanzar esos valores de la forma más rápida y segura posible. El descenso continuaba siguiendo las indicaciones del controlador. Se encontraban en ese momento a algo más de 2000 pies, unos 610 metros. Estaban a punto de entrar en la señal ILS de la pista. Una vez captada esta señal, el aterrizaje será muy sencillo. El avión encarará la pista a la velocidad y altura más adecuada automáticamente y los pilotos tan solo tendrán que tomar el control unos segundos antes de tocar tierra. Pero mientras descendían, el piloto de apoyo notó algo raro en el altímetro del capitán de nuevo.
Capitán, su radioaltímetro marca que estamos a menos 8 pies. No le hagas caso a ese dato. Nos guiamos por el radioaltímetro del primer oficial. En ese momento comenzaron el descenso final hacia la señal ILS. Como habíamos comentado, tuvo que ser un poco más rápida y brusca de lo normal porque volaban más alto de lo que debían. Mientras realizaban ese descenso, algo inesperado pasó en cabina. El avión, que continuaba volando de manera totalmente automatizada, entró en modo de aterrizaje cuando aún estaban lejos de la pista. El ordenador bajó la velocidad al ralentí y elevó la parte delantera del avión preparándose para un aterrizaje que aún no debería de producirse. Como los pilotos habían ordenado un descenso bastante pronunciado para entrar en la señal ILS, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La velocidad iba descendiendo drásticamente. Las alarmas comenzaron a sonar. El capitán no entendía por qué descendían tanto e intentó meter máxima potencia para evitar el desastre. Su maniobra fue en vano. El avión ya había entrado en pérdida y cayó a plomo contra el suelo cuando se encontraban a 1,5 kilómetros de la pista. Eran las 10:26 de la mañana. El impacto partió en tres el Boeing 737. Milagrosamente, el combustible no explotó ni provocó incendio alguno, lo que hizo que la mayoría de los pasajeros salieran con vida de este accidente. Los 3 pilotos y otro miembro de la tripulación fallecerían en el impacto, al igual que 5 pasajeros, todos ellos sentados en la parte delantera del avión. Además hubo 86 heridos, 6 de ellos críticos y 25 graves. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión inició la maniobra de aterrizaje antes de tiempo? La investigación fue llevada a cabo por la Junta de Seguridad holandesa y por la NTSB estadounidense, que acabaron determinando que, durante el vuelo, mientras ejecutaban la aproximación con el piloto automático derecho activado, el sistema de radioaltímetro izquierdo mostró una altura incorrecta de menos 8 pies en la pantalla de vuelo principal izquierda. Este valor incorrecto de menos 8 pies resultó en la activación del modo de aterrizaje del acelerador automático, mediante el cual el empuje de ambos motores se redujo a un valor mínimo aproximado al del ralentí. Debido al rumbo y altitud de aproximación proporcionados a la tripulación por el control de tráfico aéreo, la señal del localizador fue interceptada a 5,5 millas náuticas del umbral de la pista, por lo que hubo que interceptar la senda de planeo desde arriba. Esto hizo que los pilotos no notaran el hecho de que el acelerador automático había entrado en el modo aterrizaje y acabaran entrando en pérdida y consecuentemente estrellándose contra el terreno. La investigación comprobó que este error se había dado más veces en este avión, pero también que Turkish Airlines había hecho todo lo posible por arreglarlo, cambiando varias veces las piezas e incluso el ordenador que lo controlaba, pero aún así seguía fallando. La investigación también verificó que este error era muy normal en los aviones 737, tanto que había registros de más de 2000 vuelos en los que el radioaltímetro mostró el valor menos 8 pies. En ningún otro vuelo hubo un accidente de estas características, ya que los pilotos lo vieron y desactivaron el autoacelerador tomando el control y no dejando que el avión entrase en modo de aterrizaje. La recomendación más significativa tras este accidente fue que Boeing cambiara el software de sus radioaltímetros para evitar este tipo de situaciones. Sibir 778, autorizados para la aproximación a pista 30. Son las 7:30 de la mañana en Irkutsk, Rusia, y el vuelo 778 ya está descendiendo hacia la pista 30 del aeropuerto. La zona se está viendo afectada por el borde de un ciclón que sacude las cercanías de Ulan Bator. Hay algo de lluvia y unas nubes bajas en las cercanías del aeropuerto. Nada que no hayan afrontado antes los pilotos de esta aerolínea rusa. ...9 de julio de 2006...
Aeropuerto Internacional de Domodedovo, Moscú, Rusia. Aquí, una 310 de la aerolínea rusa S7 Airlines está esperando a los últimos pasajeros que saldrán rumbo a Irkutsk, también en Rusia. Muchos de ellos son familias con niños que viajan de vacaciones a una zona cercana, el lago Baikal. A los mandos de la aeronave está el capitán Sergei Yenadevich Ivanov, de 45 años y un total de 10.611 horas de experiencia, de las cuales 1.056 fueron a los mandos de una 310. Junto a él, el primer oficial y copiloto Vladimir Grigorievich Cherky, de 48 años y 9.971 horas de vuelo. De estas, tan solo 158 a los mandos de un Airbus A310. El capitán será el encargado de llevar los controles del avión, mientras que el copiloto se encargará de las comunicaciones. Completan la tripulación 6 auxiliares de vuelo. Además, 195 pasajeros viajarán en el vuelo 778 de S7 Airlines. Son ya las 8:15 de la tarde en Moscú y el A310 de S7 Airlines comienza su carrera por la pista de despegue. Ascienden sin problema y ponen rumbo a Irkutsk. Será un vuelo de unas 6 horas de duración, pero al haber también una diferencia horaria de más 5 horas, el avión llegará a su destino en las primeras horas de la mañana de la zona de Irkutsk. El avión, que tenía en el momento del vuelo más de 19 años de antigüedad, ha salido con 6 errores verificados por la aerolínea. Errores que no son críticos y que respetan la lista de equipamiento mínimo. Uno de ellos es el inversor de empuje del motor número 1, el cual está desactivado. Los pilotos son conocedores de todos estos fallos y ya sobrevuelan las afueras de Moscú sin ningún tipo de problema. Ya son las 7:30 de la mañana en Irkutsk. El avión se acerca a su destino final. Sibir 778, autorizados para la aproximación a pista 30. El vuelo 778 comienza su descenso y aproximación al aeropuerto. La zona se está viendo afectada por el borde de un ciclón que sacude las cercanías de Ulan Bator. Hay algo de lluvia y unas nubes bajas en la cercanía del aeropuerto. Nada que no hayan afrontado antes los pilotos de esta aerolínea rusa. Tren de aterrizaje abajo. El avión está ya en su fase final de la aproximación. Acaban de dejar atrás las últimas nubes y ya hacen contacto visual con la pista 30 del aeropuerto. Se encuentran a unos 1.500 metros del umbral de la pista y a unos 300 pies de altura, unos 90 metros. El piloto sigue a los mandos. Están perfectamente alineados con la pista. Desactivan el piloto automático cuando están a punto de tomar tierra. Reducen la velocidad y cuando tocan suelo ponen la palanca de gases al ralentí. En ese momento van a 132 nudos, unos 244 km por hora. Automáticamente se despliegan los spoilers y el freno automático ABS de las ruedas comienza a hacer su trabajo. Los pilotos activan las reversas del avión, de las cuales solo funciona la del motor derecho. Pero inesperadamente, el motor izquierdo comienza a generar empuje, lo que sumado a la activación de la reversa del motor derecho hace que la aeronave comience a desestabilizarse y a girarse hacia la derecha. ¿Qué está pasando? Está aumentando la potencia, capitán. Mire las revoluciones, están subiendo. ¡Reversas! ¡Reversas! Nos vamos a salir. ¿Por qué? No lo sé. Apague motores. Vamos contra el muro. Después de esta desesperada conversación, el A310 irremediablemente acabó chocando contra el muro de hormigón situado al final de la pista. Iban a más de 100 km por hora. Lo atravesaron y también destrozaron 20 garajes privados situados detrás de la pista de aterrizaje. Muchas personas habían sobrevivido al gran impacto,
pero una de las alas acabó partiéndose y una gran explosión convirtió el A310 en una enorme bola de fuego. Tan solo una puerta de emergencia situada en la parte trasera del avión se pudo abrir desde dentro, lo que propició que al menos 78 personas salieran vivas del avión. Las 125 personas restantes murieron víctimas del fuego, el humo y las heridas que el golpe inicial les propició. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos no fueron capaces de frenar el avión? El informe preliminar del MAC, emitido la semana del 25 de septiembre de 2006, atribuyó el accidente a un error del piloto, al tiempo que constató que no había ningún problema con los motores ni con la aeronave. El piloto automático y el controlador de empuje fueron apagados por la tripulación a una altura de 100 metros y no pudieron tener ningún efecto en el aterrizaje. El avión aterrizó en la zona de toma de contacto del aeropuerto de Irkutsk a las 07:43, con los motores en ralentí. Después del aterrizaje, los spoilers se desplegaron automáticamente y el sistema de frenado ABS se activó también automáticamente en modo bajo. 1,5 segundos después del aterrizaje, el capitán Sivanov colocó la palanca de gases del motor derecho en el modo de retroceso. El motor derecho entró correctamente en modo de empuje inverso. Sin embargo, no se aplicó en el motor izquierdo la posición de motor en empuje inverso. En consecuencia, durante el tiempo en que la palanca de empuje inverso del motor derecho se movía hacia adelante, el capitán Sivanov movió involuntariamente la palanca de control del acelerador del motor izquierdo también hacia adelante, aumentando así el empuje de ese motor. La palanca de control del acelerador para el motor izquierdo estaba en la posición correspondiente a la configuración de empuje hacia adelante de aproximadamente el 60%, y permaneció en esa posición hasta que el registrador de datos de vuelo dejó de grabar. Al parecer, la tripulación no notó el aumento del empuje hacia adelante del motor izquierdo y no se dio cuenta de que la palanca de empuje se había movido involuntariamente. ...1 de enero de 1978. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Bombay, en la India. Aquí, en este día de Año Nuevo, se encuentra el vuelo 855 de Air India. La aeronave, de nombre Emperor of Ashoka, es un Boeing 747-200 que en estos momentos contaba con menos de 7 años de antigüedad. El vuelo 855 partirá en unos minutos hacia Dubái. El trayecto recorrerá el mar Arábigo y tendrá una duración aproximada de 3 horas. El 747 es uno de los aviones más reconocibles por el público, ya que ha sido utilizado por millones de personas para realizar vuelos internacionales. Además, fue el primer avión civil de fuselaje ancho, el más grande, el más pesado y el pionero en la utilización de motores turbofán de alta relación de derivación, menos contaminantes y menos ruidosos que los turborreactores convencionales. La compañía anunció la decisión de dejar de producirlo en 2022, cuando fueran entregadas a los clientes las últimas unidades en montaje. El último ejemplar salió de su línea de producción el 7 de diciembre de 2022 y fue entregado a la compañía aérea Atlas Air el 31 de enero de 2023, culminando así 53 años ininterrumpidos de fabricación de la exitosa y más emblemática aeronave de Boeing. El vuelo 855 estará comandado por el capitán Madan Lal Kukar, de 51 años de edad y que entró a formar parte de Air India en 1956. Contaba con una experiencia de más de 18.000 horas de vuelo. Junto a él, el copiloto Indu Birmani, de 43 años, antiguo piloto de las Fuerzas Armadas de la India,
que ingresó en la aerolínea en 1976. Su experiencia era de 4.500 horas de vuelo. Además, en cabina viaja el ingeniero Alfredo Faria, de 53 años y una experiencia de 11.000 horas de vuelo. En ese momento, uno de los ingenieros más experimentados de la compañía. En el vuelo 855 de Air India viajarán además 20 miembros más de la tripulación y 190 pasajeros. En total, 213 personas a bordo del 747. Sobre las 8 de la tarde, el avión recibe autorización para dirigirse a la pista 27. Está atardeciendo. En pocos minutos, los pocos reflejos de sol que ahora hay dejarán paso a la oscura noche en la India. A las 20:12, el Jumbo comienza a rodar por la pista de despegue. A los mandos está el capitán Lal Kukar. Aceleran y se elevan sin problema. Un minuto después del despegue, el avión ya sobrevuela el mar Arábigo. Giran a la derecha y ponen rumbo a Dubái. Control de tráfico Bombay. 855 de Air India ascendiendo hacia 8.000 pies. 855 Air India, recibido. Reporten cuando sobrepasen los 2.400 pies. De acuerdo. Reportar cuando abandonemos los 2.400. Tan solo 2 minutos después de esto, el comandante entró en pánico al mirar su indicador de actitud. ¿Qué está pasando aquí? ¿Mis instrumentos están mal? El indicador de actitud del comandante se acababa de estropear, no funcionaba correctamente y le marcaba que el avión estaba girado hacia la derecha. Las dudas sobre si realmente estaban mal o si el avión estaba girando a la derecha le hicieron girar a la izquierda para nivelarlo. Volaban sobre el mar y no tenían referencias visuales en el horizonte. Este brusco giro a la izquierda hizo que el copiloto también desconfiase de su giroscopio. Capitán, el mío parece que tampoco funciona bien, se ha volcado a la izquierda. Estas palabras estresaron mucho más al capitán. Ahora sí que ya no sabía si su indicador estaba bien o si lo estaba el del copiloto. Uno decía que el avión estaba girando a la derecha y el otro lo contrario. Mientras tanto, el avión empezaba a caer a gran velocidad girado totalmente a la izquierda. En ese momento, con una inclinación de 108 grados hacia ese lado. El ingeniero, Alfredo Faria, pareció entender lo que estaba pasando. Le pidió al capitán que dejase de mirar su indicador de actitud y que mirase el que la cabina tiene en el centro. Otro que no es ni el del comandante ni el del copiloto. El capitán no reaccionó y 5 segundos después de las palabras de Faria acabó impactando contra el mar Arábigo. Las 213 personas que volaban en el vuelo 855 de Air India perdieron la vida en este accidente. El avión tan solo estuvo en el aire 3 minutos desde su despegue. ¿Qué había pasado? Los restos parcialmente recuperados no revelaron evidencia de explosión, incendio o falla eléctrica o mecánica. También se descartó una teoría inicial de sabotaje.
La investigación concluyó que la causa probable se debió a las entradas de control irracionales del capitán luego de un desconocimiento total de la actitud, ya que su IA había fallado. La tripulación no logró obtener el control en función de los otros instrumentos de vuelo. El juez de Distrito Federal de Estados Unidos, James M. Fitzgerald, indicó que la única culpa del accidente correspondía al capitán Madan Kukar, que además se descubrió que volaba bajo los efectos de medicamentos para la diabetes agravados por el consumo de alcohol, y no debido a la falla del equipo indicador de actitud. Además, el informe indicó que el copiloto no había monitorizado los instrumentos de vuelo hasta que el capitán giró a la izquierda, no prestando ayuda alguna al comandante para conocer la actitud de la aeronave. De esta manera, el juez Fitzgerald libró de una demanda millonaria a los fabricantes Boeing y Lear Sinclair, que era el fabricante del indicador que falló en cabina. ...31 de marzo de 1986. Son las 8:45 de la mañana y nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, en Ciudad de México. El vuelo 940 de la Aerolínea Mexicana de Aviación está a punto de despegar con destino a Los Ángeles. La aeronave es un 727-200 con nombre propio. Este avión tiene el sobrenombre de Veracruz. En su ruta hacia los Estados Unidos tiene programadas 2 escalas, una en Puerto Vallarta y otra en Mazatlán. Comandando este viaje está el capitán Carlos Guadarrama Sistos, un experimentado piloto con más de 15.000 horas de vuelo. Junto a él, el primer oficial Philip Piaget Rohrer y el ingeniero de vuelo Ángel Carlos Peñasco Espinosa. Además, el pasaje lo completan 5 sobrecargos, entre los que se encuentra la esposa del capitán. Junto a ellos, 159 pasajeros. En total, 167 personas. Antes de salir, unos operarios del aeropuerto han estado inflando una de las ruedas del tren de aterrizaje que al parecer necesitaba de esta operación. A las 8:50 de la mañana, el avión comienza su carrera por la pista. Están despegando. Unos minutos más tarde ya se encuentran volando, ascendiendo hacia su altura objetivo. El despegue se ha realizado sin ningún tipo de problema. Cuando están a punto de alcanzar los 31.000 pies, tiene lugar una conversación entre el ATC de Ciudad de México y el piloto. Mientras intercambian datos de vuelo, se produce un ruido que entrecorta las telecomunicaciones. La comunicación continuaba de la siguiente manera. México, Mexicana 940 solicitando menor... abajo. Mexicana 940, prosiga, no entendí lo que indicó. Estamos solicitando menor altitud. 940, ¿es correcto? ¿Solicita menor altitud? Afirmativo. En mitad de la conversación, el capitán empieza a perder el control del avión. El ruido que entrecortó las comunicaciones había sido una explosión dentro de la aeronave. Concretamente, una de las ruedas del tren de aterrizaje había explotado, dañando gravemente el sistema hidráulico y el sistema de bombeo de combustible. El avión era incontrolable en esos momentos. El capitán Sistos intentaba controlar el aparato, pero sin sistema hidráulico era prácticamente imposible hacerlo maniobrar. El avión estaba volando entre llamas. Unos segundos después, la conversación continuaba. Mexicana 940, ¿necesita descender a menos de 28.000 pies?
De emergencia, Mexicana 940 solicita regresar a México. Recibido 940, está autorizado a descender a 20.000 pies, directo por la derecha hacia el Radio Faro de México. Mexicana 940, Centro México. Pierdo altura, pierdo altura. Tráfico. Estas fueron las últimas palabras del capitán antes de que el avión se estrellara en la montaña El Carbón, cerca de Marabatio, en Michoacán, partiéndose en dos y estallando al impactar. Las 167 personas que había en el avión fallecieron al instante. Inicialmente, dos grupos terroristas de Medio Oriente se adjudicaron la responsabilidad del accidente. Una carta anónima firmada por estos grupos afirmaba que una misión suicida había saboteado el avión en represalia contra Estados Unidos. Sin embargo, el sabotaje fue descartado posteriormente como causa del accidente. Tras las investigaciones llevadas a cabo por Estados Unidos y México, la causa oficial del accidente fue la explosión del neumático derecho del tren de aterrizaje principal, por haber sido, presumiblemente, inflado con aire en lugar de nitrógeno, que es el gas empleado en la aviación comercial. Este es el peor accidente aéreo en territorio mexicano y también es el peor accidente aéreo a nivel mundial de un Boeing 727. ...20 de agosto de 2007. Son las 8:14 de la mañana y un 737-800 de la aerolínea taiwanesa China Airlines está despegando del aeropuerto de Taoyuan, en Taiwán. Su destino, el aeropuerto japonés de Naha, en Okinawa. Este 737 tiene 5 años de antigüedad y no ha sufrido ningún percance en este tiempo. A los mandos de la aeronave se encuentra el capitán Zhou Chen-kou, de 47 años y cerca de 8.000 horas de experiencia. Le acompaña el primer oficial Zheng Ta-wei, un joven piloto de 26 años que acumula una corta experiencia de 890 horas, 180 de ellas en aviones 737. Completan el pasaje otros 6 miembros de la tripulación y 157 pasajeros. Tan solo una hora después del despegue, comienza la maniobra de aterrizaje. El vuelo ha transcurrido sin problemas. Damas y caballeros, sigan las indicaciones de nuestra tripulación. En unos minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Naha, en la ciudad de Okinawa. Flaps a 25. Tren de aterrizaje abajo. Unos minutos después, el vuelo 120 de China Airlines aterriza sin problemas en la pista 18 del aeropuerto. Todo parecía ir normal. El capitán ya se encontraba llevando el avión hacia la zona de estacionamiento en la que los pasajeros podrían bajarse de la aeronave. El avión ya estaba totalmente parado. Los pasajeros empezaban a levantarse para dirigirse hacia las puertas de salida. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de pasar.
Capitán y primer oficial se encontraban realizando el chequeo final cuando recibieron una llamada alertándoles de que había fuego en el lateral derecho del avión. Buenos días, aquí el vuelo 160 de China Airlines. Solicitamos un equipo de extinción de incendios. Acabamos de estacionar y posiblemente un neumático esté ardiendo. Entendido, 160 de China Airlines, mandamos equipo de emergencias. Mientras los pilotos terminaban el chequeo, el fuego fue a más. Se propagó muy rápidamente por todo el lado derecho del avión. El pánico entre los pasajeros iba creciendo. De nuevo, un sobrecargo contactó con la cabina. El fuego provenía de uno de los motores. Rápidamente comenzaron a evacuar el 737. Capitán y copiloto debían esperar a que todos salieran para revisar que no quedaba nadie dentro del avión. Cuando en el interior del avión solo quedaban ellos dos, ya no podían escapar por las rampas de emergencia. Tuvieron que hacerlo por la ventanilla de la cabina. Las cabinas de los aviones van equipadas con una cuerda que facilita la salida desde la ventana, ya que ésta se encuentra a una gran altura. Mientras el copiloto empezaba a descender, el motor número 2 explotó haciendo que el joven piloto cayera contra el suelo desde la ventana de la cabina. Aún así, pudo levantarse y huir rápidamente. Tras él, también conseguiría escapar el piloto, que presa del pánico saltó desde la cabina sin utilizar la cuerda. El fuego acabaría destrozando el avión por completo. Esta vez, todos pudieron escapar con vida. Tuvieron suerte de que el fuego se produjese cuando ya estaban en tierra. Tan solo hubo que lamentar 4 heridos de diversa consideración. ¿Qué había pasado? ¿Realmente fue un neumático el causante de este fuego que casi acaba con la vida de 165 personas? La investigación fue llevada a cabo por la Agencia de Investigación de Accidentes Aeronáuticos y Ferroviarios de Japón. Los primeros pasos se dieron en la dirección que apuntó el copiloto, pero rápidamente vieron que ni los neumáticos ni los frenos habían tenido que ver en este incendio. Después, encaminarían su investigación hacia los cables eléctricos. ¿Quizá un cortocircuito había sido el causante? No tardaron en verificar que no había sido así. La investigación se encallaba, y mientras tanto, miles de 737 volaban cada día con la posibilidad de que lo ocurrido en Japón volviese a pasar con resultados mucho más devastadores. Tuvieron que pasar unos días hasta que los investigadores fueron avisados de que un trabajador del aeropuerto vio algo raro en el avión mientras se acercaba a la puerta en la que estacionó. Este trabajador afirmó haber visto un líquido correr por las alas mientras el avión llegaba y estacionaba. Esto indicaba que quizá una fuga de combustible había sido la culpable. Ahora, había que descubrir de qué manera un 737 de tan solo 5 años podía estar perdiendo combustible de uno de sus tanques. Era vital descubrirlo para evitar que volviese a pasar. Para el estudio de los tanques de combustible necesitaron utilizar un boroscopio, que no es otra cosa que una pequeña cámara situada en un fino cable que puede meterse en casi cualquier agujero. Una vez introdujeron esta pequeña cámara dentro del tanque del ala derecha, descubrieron lo que estaba pasando. De manera inexplicable, había un perno atravesando el tanque de combustible. El agujero se encontraba en la zona en la que el mecanismo de los flaps se retrae. Durante la investigación se comprobó que Boeing había mandado una circular meses atrás indicando que había que hacer algunos ajustes en el perno que empuja y retrae los flaps. Al parecer, una tuerca se aflojaba y había que corregirlo sacándola y volviéndola a colocar añadiéndole pegamento para fijarla. Esta corrección en la pieza era complicada de realizar, ya que se encontraba en un sitio en el que no se podía ver. Había que hacerlo a ciegas, simplemente palpando. Los investigadores vieron que la tuerca estaba bien puesta y ajustada,
pero descubrieron que faltaba una arandela que posiblemente se cayó en este ajuste de la tuerca realizado a ciegas por algún operario. Esta arandela, aunque normalmente no se utiliza para esto, hacía que esta parte del mecanismo quedara unido al resto de piezas del perno. Al no tener la arandela, estas piezas estaban sueltas y en el aterrizaje acabaron cayendo. Una vez paró el avión y colocaron los flaps en su posición de cero, la pieza fue empujada por el mecanismo hasta que atravesó el tanque de combustible, por lo que la fuga comenzó en el momento en el que empezaron a circular hacia su zona de estacionamiento. Cuando el avión ya estaba parado, el goteo constante de combustible acabó cayendo sobre el escape de los motores que se encontraba a cientos de grados, produciendo así el incendio que destrozó el avión por completo. Boeing se vio obligado a cambiar estas piezas para que algo así no volviese a suceder. Un estudio llevado a cabo por la FAA encontró que al menos otros 25 737 podrían haber tenido este mismo problema.